que es importante comenzar a desandar por ahí la otra parte, que es la parte que tiene que ver con la asistencia de profesionales dentro de lo que es el TEA. Recién fuera de aire decíamos que bueno, no íbamos a estructurar en preguntas para cada una, estamos con una psicóloga, con una psicopedagoga, así que en este caso vamos a hablar acerca de TEA en general y el primero de los temas, porque también lo discutíamos fuera de aire, tiene que ver con cómo se llega al diagnóstico o cómo interactúan ustedes o cómo entran dentro de la interacción con los pacientes. Bueno, primero decir que lo ideal siempre es un diagnóstico temprano. ¿Sí? Y un diagnóstico temprano estamos hablando de antes de los 3 años. Entonces, ¿cómo se hace antes de los 3 años para diagnosticar a un niño o una niña con un trastorno del espectro autista? A través de entrevistas con los familiares y con todas aquellas personas que estén trabajando y acompañando a esta familia. Por eso, la importancia que resaltamos todos los profesionales del Centro de Estimulación Temprana, que es precisamente quienes abordan a los niños desde el nacimiento hasta los 3-4 años. O sea, esto no se puede hacer de manera individual, hay que hacerlo con un gabinete de asistencia. En realidad hay que estar muy atentos, sobre todo creo yo que acá juega mucho el papel de los padres, de justamente por ahí lo que sucede, sobre todo en las grandes ciudades, que los niños de muy pequeños también ya están o escolarizados, inmersos en una guardería o en algún lugar, donde se presta atención, porque en realidad el primer diagnóstico los profesionales lo pueden llegar a observar desde algún lugar, pero va a hacerlo un médico en caso de que en su entorno noten algo. Claro. Fuera de, a mí no me gusta hablar ni de normal ni lo común, nada, pero algo a lo cual el niño no está respondiendo, ¿no? Puede ser una mirada, un gesto, algún contacto, ¿no? Entonces, por eso uno enmarca que si son los primeros años de vida, por ahí todavía quizá la escuela no está tan presente, pero sí los papás, a veces también. Los papás entonces es quienes detectan que algo les llama la atención en el desarrollo de su hijo o hija y consultan. A veces y la maestra muchas veces también. Claro, ¿no? pero Sí. en lo ideal estamos hablando previo al acceso de una escolaridad de jardín de infantes. Pero vos sabés que acá también, pobres padres, muchas veces por ahí hay aspectos dentro de lo que es el autismo que te dicen, no, pero es cuestión de tiempo, ya va a hablar, ya se va a mover, ya va a caminar, ya se va a expresar, dale tiempo. Ahí está la incógnita por ahí de los padres. ¿Hasta cuándo es el tiempo? ¿Cuándo tengo que esperar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuándo tengo que concurrir a un profesional? Cuando lo considere, cuando tenga la pregunta. Cuando la pregunta esté presente en una persona, tiene que concurrir a algún profesional que pueda o no darle más herramientas para elaborar esa pregunta que surgió. Y si ese profesional no puede, entonces le habilitará el camino hacia otros profesionales. Eso es lo ideal. Como decíamos, bueno, a veces no se detecta algo temprano y lo hacen los docentes en el ingreso escolar, ya sea del jardín o de la primaria. Y esto que vos decías, que a veces estas cosas que llaman la atención, que pueden estar como intensamente o no estar presentes, a veces se consideran parte del desarrollo. Y bueno, precisamente el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo, ¿sí? Claro. Entonces, de esto se trata. De que no es que se vaya a diagnosticar de una vez y para siempre en una primer consulta. Por eso por ahí a veces a los profesionales nos gusta hablar, o a algunos profesionales, depende de la teoría donde te parás, los diagnósticos se escriben con lápiz. Porque Claro. en realidad no, un diagnóstico no es de hoy para siempre, sino justamente esto, ¿no? Que a veces hoy en día también hay mucha diversidad de lo que era antes, de lo que se conocía como
ay no, esta patología o esta discapacidad o esto. Hoy en día, dentro también de lo que se habla del espectro autista, hay distintos niveles, se habla de leve, moderado, severo. A lo mejor quizá al principio observan ciertas características en la manera de actuar del niño y lo diagnostican con un nivel de autismo y después se dan cuenta que a lo mejor no era ese nivel o no era un niño, una persona que iba a padecer el autismo y a lo mejor tenía otro síndrome. Entonces, por eso nosotras consideramos que hay que ser muy cuidadoso porque estamos hablando de personas y porque, bueno, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de estos temas, ¿no? Se diagnostica y ahí inmediatamente se les viene el cielo abajo a todos los padres porque no saben por ahí qué hacer, qué herramientas, elementos necesarios. ¿Cómo se trabaja desde el punto de vista también de la familia? Porque más allá del tratamiento que se tiene que dar a quien se diagnostica con TEA, ¿cómo se trabaja desde el punto de vista de la familia? Yo creo que es, y aquí reside la importancia, ¿no?, de los profesionales. Depende de los profesionales con los que se pueda rodear esta familia. Que se le venga el mundo abajo cuando aparece algo en relación al trastorno del espectro autista, por ejemplo, o al contrario, que puedan sentir que empiezan a aparecer caminos, respuestas, quizás no una respuesta absoluta, porque hablamos de esto, de no obstruir, de no algo que se cierre para siempre, pero sí caminos y posibilidades. Y sobre todo, esta oportunidad que otorgamos los profesionales de nutrirnos de la utilización de herramientas. ¿Y por qué digo utilización de herramientas? Porque herramientas tenemos todas las personas. A veces lo que el trabajo más grande nuestro en cuanto a la familia es poder acompañarlos a conocer cómo utilizamos estas herramientas. ¿Sí? Si tenemos, para hacer algún tipo de analogía con las otras herramientas que estamos acostumbrados de construcción, si tenemos un martillo y pretendemos sacar un clavo, no vamos a poder. Claro. ¿Sí? Lo que hacemos los profesionales es acompañarlos en este uso de la herramienta con la que ya cuentan estas familias, porque son las que viven con esta persona, con este niño o niña, en el caso que estemos hablando de la infancia. Siempre que hay diagnóstico, comienza un avance, ¿no? Es difícil que haya retrocesos cuando hay un diagnóstico y cuando hay un tratamiento indicado. Pregunta, no sé. Yo creo que retroceso no, pero sí una reevaluación constante, como decía Karime, esto de poder escribir con lápiz para borrar y volver a escribir y seguir evaluando constantemente. Sí, también entender que por ahí... para bajar un poco, ¿no?, el nivel de expectativa a veces, por ahí el profesional tampoco viene con la varita mágica a solucionar todo, porque en realidad, como todo en la vida, es un plano del crecimiento, de aprendizaje, entonces lo que sí por ahí trata de brindar el profesional es estructura, ¿no?, dentro de lo que es el espectro, o sea, las características de un niño, una persona con autismo, tratar de enmarcar, porque justamente ahora seguramente vamos a conversar de las características por ahí que presentan a grandes rasgos, ¿no? Porque siempre teniendo en cuenta que todas personas son distintas, también toda persona que padece, o sea, que tiene una estructura subjetiva que es el autismo, es como que no son todos iguales. Pero dentro de las características que conocemos, saber que el profesional lo que va a intentar hacer es generar una estructura para que el padecimiento sea menor, porque en la sociedad ellos tienen un padecimiento en cuanto a que sienten diferente, entonces va a haber ciertas cosas que para ellos van a ser poco tolerables, que capaz uno no las siente o no las vive, entonces a veces es empáticamente, para algunos es difícil, entonces por eso por ahí es lo necesario de estas charlas, para que podamos acompañar a esas familias, a los docentes, a los profesionales en este momento, porque también los profesionales necesitan que ser escuchados también, ¿no?, con todo lo que está pasando con la discapacidad hoy en día. Entonces, bueno, por ahí yo creo que eso, el profesional no viene con la varita mágica, pero sí viene a poner estructura y a brindar los saberes en pos de
que la persona no padezca tanto estas... De una mejor calidad de vida. Exactamente. Claro. Sí, que es importante. Ese es nuestro objetivo, la mejor calidad de vida. La mejor calidad de vida tanto para nuestros pacientes como para el entorno. Y el entorno digamos, del paciente para con el entorno. Y esto implica la inclusión, implica derribar mitos, implica corrernos de esta mirada antigua y retrógrada de el tolerar la diversidad, sino de un respeto y un respeto de la neurodivergencia. En este momento está bastante en auge esa palabra. Escucho muy seguido esa palabrita, sí. Y por suerte la escuchamos más seguido porque esto implica que estamos empezando a hablar más seguido acerca de que no todos tenemos las mismas o los mismos funcionamientos neurológicos. Y esto nos ubica en diferentes lugares, ni mejores ni peores. Y no se trata de tolerarlos, sino de respetar estas diferencias. Claro, hasta hace muy poco el tema de salud mental era algo que trataban de no hablarlo, o si se hablaba muy por arriba. Es como que no estaba en la conciencia de todos de poder ponerlo en una mesa de discusión, ¿no? Hay temas que nos generan mucho tabú. Incomodidad. Lamentablemente todavía. Lamentablemente, claro. Porque en realidad hay que hablarlos, hay que charlarlos, hay que conocer, porque es la única forma, aprender para acompañar o para estar, para... Entender que el crecimiento viene de la incomodidad, no hay otra forma. Sí. Creo que también en cuanto al autismo, hasta hace muy poco tiempo, tener un hijo autista era como, bueno, tratamos de no decirlo, y ahora no, hay que expresarlo. Carolina nos decía también en esta charla que la sociedad también comparta lo que uno siente para que también te pueda entender, si no te entienden. Y no entiende las familias y no entiende cómo puede hacer de este lugar, del mundo, del espacio social, un mejor lugar para que estas personas puedan sentirse más cómodas. ¿Sí? En esto que hablábamos, o que hablaba Karime, acerca de las características. Exacto. Ahí si estamos hablando de una persona que tiene hipersensibilidad, por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad que está constantemente sometida a estímulos muy fuertes. Totalmente. Y eso es realmente incómodo para una persona del espectro autista. Entonces, poder entenderlo en la medida que conozcamos, que sigamos hablando, nos va a permitir ser más empáticos y hacer de estos espacios más inclusivos. Esta es una de las tantas características, de las tantas partes, ¿no? Hay otras. Generalmente hay algunas características que se sostienen en cuanto a la comunicación, o sea, el lenguaje, lo social, el hecho de la manera en cómo vincularse, ¿no? Y en estas características que ellos por ahí a lo mejor padecen, digo yo, en el sentido del sufrimiento, que uno por ahí no las entiende tanto, a nivel a sensibilidad, esto de los grandes ruidos, ¿no? Que por ahí para nosotros es algo a lo cual estamos acostumbrados, y yo digo, a veces nosotras nomás, por decir algo, estamos charlando en un grupo de amigos y está la música muy fuerte y a vos ya te molesta porque sentís que no podés hablar. Ellos ya lo sufren demasiado, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo es uno que por ahí no registra esas cosas? Imagínate lo que es para ellos cuando hay fuegos artificiales, las bombas, las cosas que hacen mucho ruido. Bueno, esa es una característica, y la hipersensibilidad en cuanto a la audición, a las luces. A las luces. Esto es diverso, es como hablábamos, va a depender de cada persona. Generalmente las características del espectro autista se dividen en estos dos grandes grupos que tienen que ver con la comunicación, y dentro de estos grupos incluso vamos a encontrar la divergencia propia de la humanidad. Por eso la palabra espectro, ¿sí? Por esta diversidad. Entonces, podemos encontrar personas que tengan un lenguaje elevado y muy rico en contenido, y personas que no tengan habla.
no hayan adquirido el habla. Así de diverso es el abanico dentro del espectro autista. ¿Sí? Entonces, también lo mismo lo encontramos en el plano social, en las habilidades sociales. Y acá también está el tema de, como decíamos, el tema de los avances y también que los padres estén preparados, que tal vez pongan mucha expectativa en algo que no va a suceder, pero que también pueden tener expectativas en algo que sí va a suceder. Si mi hijo tal vez no va a poder hacer tal cosa, pero logró tal vez en 1 año o 2 hacer algo que no hacía antes, y eso realmente es un logro, un placer, algo que hay que también ponerlo de manifiesto, ¿no? O a lo mejor va a suceder, pero no de la forma que ellos esperaban, como Claro. les pasa a todos los padres, creo yo, cuando tienen mucha expectativa, porque todos los padres, yo no soy mamá, pero ponen mucha expectativa en un hijo, muchos deseos, muchos logros que a lo mejor ellos querían cumplir o que o te lo transmiten, digamos. Y cuando eso no pasa, seguramente también tienen ahí un duelo que hacer o bueno. En este caso, a veces pasa todo lo que ellos esperaban, o sea, porque conozco, he trabajado desde mi profesión, años atrás, he trabajado como maestra integradora de hoy de niños que se están terminando la escuela secundaria, que están dentro del espectro autista. Y cada tanto me comunico con las familias, esto era en Rosario, y por ahí me cuentan, y bueno, y están logrando todo lo que ellos por ahí a lo mejor cuando le dieron el diagnóstico muy en la infancia, porque son niños que, bueno, yo trabajé en primaria, pero me contaron que fueron diagnosticados tempranamente. Está pasando todo lo que un niño se está graduando de la escuela secundaria, están pensando en la universidad, a ver, ahí... Por eso, es un abanico, son ciertos, pero que digo, puede pasar que vayan cumpliendo con las expectativas, ¿no? O a su ritmo. El tema es que nunca va a ser, pero justamente también, obviamente, que es más difícil, no estoy minimizando, sino diciendo, bueno, a ver, es un sujeto más donde todos los padres esperan y ponen mucho ahí, y donde por ahí tienen que duelar un poco más que otros padres, pero justamente ahí también yo creo que van a estar, por eso es tan necesaria la figura del profesional, que haya un abanico profesional como los psicólogos y todo, acompañando a la familia también en duelar eso, capaz que no es, pero que no es en ninguno de los casos, no solo en el espectro autista, ¿no? ¿Se entiende? A eso quería llegar, como que por ahí... porque si no queda como que ellos nomás no van a lo mejor son los que poder no cumplen algo, con las expectativas. En realidad yo creo que todos los hijos estamos para no cumplir con las expectativas de los padres en nuestra función como hijos. Evidentemente, claro. Sí. Y después nos toca en algún momento a algunos. Siempre nuestra vara está más padres. alta de... Está diferente porque tiene que ver con una vara propia y no con la de este nuevo sujeto que es el hijo. Sí. De eso se trata. Y por suerte, y acá remarcar, el cambio que se hizo últimamente, hace años ya, en función de la mirada acerca de la discapacidad. Antes, y por eso antes se nombraba como discapacitado a una persona y de ahí emergía la definición, y hoy en día se habla de persona con discapacidad, ¿sí? La definición pasa a hacer foco no en la persona y en lo que tiene o no tiene, sino en las barreras con el entorno. Claro, las capacidades. No, las barreras no, porque las capacidades, todos tenemos capacidades diferentes. Vamos a tener siempre capacidades, posibilidades diferentes. Todos vamos a ser especiales para alguien. Que en un momento también se cambió la palabra discapacitado por capacidades diferentes, que claro. se decía, en un momento también se decía. En la actualidad hablamos de personas con discapacidad. Con discapacidad. En primer lugar, para hacer eje en la persona. ¿Sí? Bien. Primero, ahí va el somos foco. Todos personas. En este caso, podemos estar hablando, si hablamos del trastorno del espectro autista, una persona que tiene diagnóstico del espectro autista. ¿Sí? Pero es una persona primero. Entonces, a partir de eso, la discapacidad deja de estar del lado de la persona y pasa a estar en las barreras en las que se ve limitada su funcionabilidad, su capacidad de una mejor calidad de vida entre él y la sociedad. Ya sea, estas barreras pueden ser a nivel físico o a nivel social. Es decir, cuando hay personas que todavía
no entienden, que todavía incluso discriminan, no hacen de espacios inclusivos, estamos hablando de barreras sociales. Y después, cuando tenemos espacios en los cuales no cuentan con un acceso físico, por ejemplo, o espacios educativos que no cuentan con los elementos necesarios para una terapéutica que necesita esa persona para poder desarrollar sus capacidades, estamos hablando de barreras físicas. Pero entonces la discapacidad no está en la persona, está entre la persona y la sociedad. Bien. Es la dificultad de poder tener una mejor calidad de vida debido a estas cuestiones. Recién ponían y hablaban del tema del diagnóstico y el diagnóstico temprano. Cuanto más temprano sea, mejor, ¿no? Como todo. ¿Sí? Cualquier diagnóstico es mejor el diagnóstico temprano. Ahora, si esto no se hace porque no es posible o porque quizás los síntomas que aparecen no son tan intensos que llamen la atención en los primeros años de vida, generalmente aparecen marcados por el espacio educativo. ¿Sí? Entonces el espacio educativo es quien tiene entrevistas con los padres o las madres, solicitando, más que solicitando, yo prefiero una palabra como una sugerencia, a hacer otras consultas a modo de ver si podemos ayudar a esta persona que evidentemente necesita otras herramientas para alcanzar ciertos hitos del desarrollo. Convengamos que hablábamos de estos hitos del desarrollo como algo establecido que en realidad tampoco debería ser para todos iguales. Claro. ¿Hay más diagnóstico que antes? Porque el común de la gente te dice, bueno, ahora todos los chicos son autistas, entonces, porque viste que se dice, sí, yo conozco tal, yo tengo dentro de mi familia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay más diagnósticos? ¿Se visualiza más? ¿O hay más de estos trastornos que no había hace años atrás? Para cualquiera de los dos. Yo por eso vuelvo a lo mismo de antes. Yo soy partidaria de que justamente por eso los diagnósticos se escriben con lápiz, digo yo, pero por una cuestión de que es verdad que hay más diagnóstico, que es muy bueno que haya más diagnóstico porque quiere decir igual que entonces hay más padres preocupados y queriendo ayudar el desarrollo de sus hijos, el acompañar el aprendizaje. Bueno, yo te hablo desde el aprendizaje porque mi experiencia dentro de lo que es la psicopedagogía y lo que trabajé en otros momentos con discapacidad es desde esa área. Pero también creo que a veces, que nos pasa también a los profesionales, entonces por ahí esto de escribirlo con lápiz es porque a veces se confunde y se cree que, bueno, sí, todos están dentro de, ahora un espectro o tienen algo, están hiperactivos, viste que pasa muchas veces por que por ahí digo, todo es muy el común diagnóstico... que te digan, ahora todos son autistas. Por eso hay que tener mucho cuidado, digo yo, y yo no digo, no, todos no son. En realidad hay que tener cuidado de hablar del tema y, sí hacer una evaluación, sí llevar al profesional, sí decir, che, mirá, vengo a hacer esta consulta porque me pasa esto. O la misma escuela cuando se preocupa, porque las escuelas están los docentes, que son muy juzgados siempre, están muy preocupados por los niños, digamos, porque por todos sus niños permanentemente dentro del aula, ellos son los primeros que si no se detectó en la familia, son los primeros que están atentos y que te dicen, mirá, observo que está pasando esto, me preocupa, podés fijarte, ¿no? Las escuelas en las cuales yo al menos trabajé, inclusive si yo no estaba trabajando específicamente, digamos, porque me pasó de estar trabajando desde la función de psicopedagoga, pero también como maestra integradora, donde vos vas a trabajar, a acompañar el proceso de un niño dentro de la escuela, pero también que las docentes me expresen, estoy preocupada por X niño, claro. El niño presenta estas características y no sé qué le pasa, no sé cómo ayudarlo. Esto es muy interesante porque se observa, digamos, que hay algo que no está... funcionando, no sé cómo explicarlo bien porque por ahí parece que, pero en realidad es como que hay que estar atentos a estos síntomas para acompañar todo, pero no significa que haya, que antes no había y ahora hay muchísimos más. Quizás ahora es más visible hablar de autismo.
Sí, es más visible y convengamos que tampoco data de hace tanto tiempo la utilización del nombre y la unificación de los síntomas. Digo, la vez que hablamos de cualquier tipo de trastorno, y podemos hacer una analogía con otras cosas como enfermedades, pero remarcando que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, lleva todo un proceso científico hasta que cobra un nombre, una característica, esta comunidad científica acuerda acerca de estas cosas, estas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, como para darte un dato, hacia el inicio, en 1913, cuando es nombrado por primera vez la palabra autismo, aparece en relación a la esquizofrenia. Y hoy sabemos que nada tiene que ver con eso. Entonces, imagínate todo lo que tuvo que pasar y todo lo que tuvieron, y tenemos que seguir hablando acerca del tema para que llegar a diagnósticos certeros, tempranos. Y bienvenido sea, porque significa que hubo investigación por medio, si no estaría estancado el tema. ¿Qué factores hay que motivan el autismo? No sé si les corresponde a ustedes o es parte más de la medicina. ¿Cómo llega el tema de por qué hay incidencia para que un niño o niña tenga autismo? Es algo que se sigue estudiando, que todavía no hay una respuesta concluida, cerrada, digamos. Y en este transcurso que te cuento, desde el inicio de la utilización de la palabra al día de hoy, fueron surgiendo diferentes teorías. Hubo teorías muy equivocadas que hacían responsables a la madre o el padre en relación al cuidado. Y después, ya acercándonos más a la época actual, podemos encontrar teorías que, por un lado, comienzan a detectar algunas características similares en los genes de personas del espectro autista, no en todas, por eso todavía eso está en desarrollo. Y por otro lado, también se está estudiando algunas condiciones socioambientales, porque se ha visto en este último tiempo como vos nombraste, un diagnóstico mucho mayor. A medida de los años va creciendo mucho el número de personas por población con diagnóstico del espectro autista. Entonces, son diferentes factores, porque lo socioambiental y lo genético son muy diferentes, y sin embargo se consideran en este momento que por esas dos vías va el origen y se debe seguir estudiando. El día de mañana, bueno, ustedes ya lo ponían, incluso decías que hay chicos diagnosticados que después pueden cursar universidades, pueden formar familias. No todos tienen el mismo desarrollo a lo largo de los años, ¿no? Pero todos pueden tener una vida totalmente normal, entre comillas normal. No tenemos vida normal sí, ni lo nadie. Que tenemos que, claro, por ahí lo que nosotros pensamos esta charla que se va a dar, ¿no? Es por ahí, por eso, Te lo pongo desde el punto de vista de un padre. Y mi hijo, ¿hasta dónde va a poder llegar? ¿Va a poder formar una familia? ¿Va a poder tener hijos? ¿Va a poder hacerse de un futuro solo sin depender de alguien? Los psicólogos trabajamos sobre eso, y no solamente con los padres. Y no concluyeron todavía. Sino con todas las personas. Con padres que puedan no tener hijos con trastorno del espectro autista, porque en realidad todas esas preguntas no tienen respuesta. Claro. No se la podemos dar los profesionales, no se las va a poder dar hoy su hijo o hija, y tiene que ver no solo con el proceso que pueda hacer una persona en su desarrollo, sino con los gustos y los intereses también. Cual. Claro. Sí, yo considero lo mismo, digamos, es eso, ¿no? Porque como te decía, o sea, todos somos distintos, entonces en la medida que esa persona vaya creciendo, sí, yo creo que es re necesario, justamente decía, para mí es muy importante esta charla para que no solo escuchemos, bueno, a las profesionales invitadas y haya un intercambio, sino escuchar también y que puedan dialogar justamente la comunidad de Vera,
que los invito a todos a que se acerquen, porque por ahí escuchar un poco también si algún papá quiere hablar, si quieren hacer un intercambio entre ellos, escuchar que puedan ir algunos docentes, porque por ahí todo esto genera mucha incertidumbre. Y qué más que ellos que acompañan desde y también el las día a día. personas, por una cuestión de vivencia, cargamos con muchas representaciones sociales que forman mitos que es necesario derribarlos o al menos empezar a cuestionarlos. Por eso, además de la sociedad en general, de padres que puedan estar interesados, yo creo que también es muy importante que los estudiantes de los profesorados puedan asistir a estas charlas. Sí. Porque es parte del proceso formativo y porque el día de mañana, cuando se reciban y estén frente a un aula, van a estar frente a personas. Tal cual. Desde tu punto de vista profesional, no todos los psicólogos están dentro de lo que es el tratamiento con niños, o todos están capacitados como para poder tratar a los chicos. No solamente se trata sobre la capacitación. Nosotros estudiamos y dentro de nuestros estudios universitarios incluye estas temáticas. No obstante, después, una vez recibidos, hay quienes prefieren realizar especializaciones en relación a discapacidad o en relación a niñez, y hay quienes prefieren el trabajo con jóvenes y adultos. Entonces, lo ideal, si vamos a hablar de el diagnóstico, tratamiento de un niño o niña, es que sea un psicólogo especialista en niños. Las escuelas están preparadas, sin entrar por ahí en política, pero... Para mí no. Ajá. Pero no están preparadas, no estaban preparadas antes y no están preparadas ahora, y no tiene que ver con cuestionar el trabajo docente ni el trabajo directivo, que al contrario, los valoro, los felicito día a día el esfuerzo que hacen para sostener las aulas hoy en día, y no hablo porque por el intento de inclusión en la discapacidad. Para mí todavía tendríamos que estar hablando de integración, para mí no hacemos inclusión, pero justamente por como decía ella hoy, no están dadas las condiciones, y pasa en Latinoamérica, no pasa solo acá en la Argentina, a nivel estructura edilicia, y en otras formaciones, digamos, no está preparada la escuela a veces para alojar toda la diversidad que está alojando hoy. Profesionales hay. Y que entender que la discapacidad la tenemos nosotros en todos los espacios, ¿me entendés? Profesionales hay un montón, los profesionales están dispuestos a trabajar, los docentes son profesionales en lo que hacen. Sí, bueno, pero un docente hay cosas que no lo puede manejar. Bueno, pero desde su área, lógico. Ahí me parece que tendría que estar este apoyo, ¿no? No, que haya ni hablar. personas especializadas dentro de las escuelas, porque el docente tiene que estar para dar las materias, para dar la parte pedagógica, pero faltarían más profesionales que estén dentro de las escuelas, ¿no? Sí, pero más justamente... cargos. Sí, pero justamente para poder trabajar, estaría buenísimo que se empiece a trabajar en algún momento, que existan estos cargos para trabajar desde una interdisciplina, que hoy en día lamentablemente al no tener los recursos, al no estar inmerso, no está presente. Entonces, los pocos profesionales que pueden ingresar, a lo mejor acompañantes, maestros integradores, a lo mejor maestras especiales que hoy en día trabajan desde la escuela, pueden brindar ciertas herramientas, ni hablar un montón de herramientas a los docentes, pero también termina siendo agua, porque por ahí no llegan a cumplir las horas. También tenés horas acotadas, convengamos que no podés. Y también pasa que no hay que perder de vista, o sea, una cosa que yo trabajaba mucho es que, si como vos me decís, es verdad, el profesional tiene que acompañar. Ahora, el docente es el que está brindando la clase. Entonces, yo no me puedo meter a ocuparle el lugar al docente, ¿se entiende? Yo tengo que acompañar, darle las herramientas, tratar, y que entienda que también que hay cosas, justamente como todo niño, que hay cosas que va a poder y que hay cosas que va a trabajar de manera distinta, con distintas herramientas, digamos. Claro, pero hay docentes que te dicen, bueno, pero
el acompañamiento viene por ahí una vez por semana, nos dan un Es que cargo. por ¿Y eso qué te digo, hacemos una vez por exactamente. semana cuando después tenés 4 días que no sabés qué hacer Bueno, por y eso. mirando al techo para que alguien te tire alguna Por eso, si solución? vos me preguntás a mí, no Claro. tiene que ver con política, no me voy a meter ahí porque claramente tampoco estoy de acuerdo igual cómo se está manejando y el tema de la discapacidad, pero sí lo que te puedo decir es que sin meterme en política voy a decir que hace años, o sea que no veo las escuelas Claro. preparadas para trabajar con cosas y que no tiene que ver justamente con las personas que habitan las escuelas, o sea, Sí. los docentes y los directivos y los profesionales que se acercan, sino en cuanto a la estructura, cómo se piensa la salud y la educación en este país hace un tiempo y ahora también, ¿no? Con lo que tienen, hacen lo que pueden y más. Exactamente. Lamentablemente. Muchas gracias por haber venido, me interesó Muchísimas la gracias a vos. charla Gracias a porque vos. realmente la hicieron muy dinámica y nos bajaron este tema que no es fácil tratarlo, nos bajaron a tierra, así que muchas gracias y gracias también porque pusieron su experiencia para que podamos entender todos lo que nos querían decir, así que gracias. Gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Nelvio,